Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a la última sesión que vamos a celebrar sobre los 70 años de exilio de 1939. En primer lugar, va a intervenir Pablo Medina. Pablo Medina, haciendo una presentación breve, es docente, es director del Centro Biblioteca de Documentación de Historia de la Infancia. Su investigación se ha enfocado principalmente a temas populares y de una forma todavía mucho más concreta sobre García Lorca en Argentina. Y una de las cuestiones que más ha trabajado últimamente es la relación precisamente de García Lorca con los títeres. Estos días que hemos estado compartiendo con Pablo conversación en diferentes mesas, pues ha sido muy interesante su punto de vista de la relación que ha marcado de García Lorca con los títeres y cómo precisamente desde Argentina, aunque yo imagino que ahora va a ser uno de los temas que va a tratar, pues esta modalidad se ha ido extendiendo por Sudamérica. Entre la bibliografía de Pablo Medina había que destacar Lorca, un andaluz en Buenos Aires, y la biografía que ha hecho de Javier Villafañe, un titiritero. Últimamente está dirigiendo la obra completa precisamente de Javier Villafañe, que se titula Poesía, narrativa, ensayos y puntos suspensivos y mucho más, ¿no, Pablo? Bueno, sin nada más, le dejo con Pablo Medina. Ese mismo, si quieres. Bueno, somos pocos. Yo me gustaría acercarme porque esta distancia a veces hace difícil el diálogo más, yo suelo decir más afectivo, ¿no? Mi amigo Villafañe, que por ahí muchos no lo conocen y algunos tal vez lo recuerden, era un titiritero que falleció a los 86 años en 1996 y fue un exiliado desde el año 68, primero en Ecuador, después Venezuela y finalmente en España, donde tuvo relación con jóvenes actores y jóvenes que después serían parte de un movimiento titiritero muy importante en Zaragoza, ¿no? Entonces, cuento esto un poco porque es el que me introduce a este Lorca que yo desconocía. Yo soy del Alto Litoral, de la provincia de Corrientes, límite con Paraguay, de la zona caliente del país, límite con Paraguay y Brasil, tierra de mucho sol, de mucha agua y también de mucho cariño, de mucho afecto, de mucho sentimiento, de mucha pasión también. Como decimos en la zona nuestra, somos calientes, ¿no? Entonces yo recuerdo a este Villafañe porque de alguna manera fue el que me inicia en esto, en este Lorca que yo no conocía, y era el Lorca de Buenos Aires. Un Lorca sorprendente, un Lorca que llega en un Buenos Aires bastante especial. Entonces una de las fuentes importantes de mi investigación es los personajes vivos del momento. Mane Bernardo, otra titiritera conocida, regisseur de teatro, directora del Museo del Títere de Buenos Aires. Luego Antonio Requeni, un poeta que había escrito un ensayo interesante sobre las peñas de Buenos Aires, y en este libro Las Peñas de Buenos Aires aparece Federico García Lorca festejando, celebrando, con muchos poetas de aquel entonces, como Oliverio Girondo, como Antonio Requeni o Alfonsina Storni, para citar algunos de los poetas de aquella época, ¿no es cierto? Entonces yo tomé varias fuentes. Una de las fuentes eran los personajes directos, los personajes con vida. En ese interín yo me encuentro también, conozco a Eva Franco, hija de un actor que deja de ser actor para convertirse en empresario de teatro, y la entrevisto en el final de su vida, vivía en Mar del Plata, ya recluida, una señora mayor, y fue la que me contó y me facilitó fotos, una de las fotos donde ella está. Lorca le dirige en Buenos Aires, en un teatro de Buenos Aires, en una obra de Lope de Vega. Otra actriz que yo conocí, que falleció no hace mucho tiempo, fue Irma Córdoba, también hija de un empresario de origen español, pero nacida en la provincia de Corrientes. Bueno, así podía citar una cantidad de fuentes vivas, reales, que yo tuve la suerte, la oportunidad de conocer, y
Muchas de las fotos que hemos expuesto esta mañana en el hall de la universidad de la UNED corresponden a fotos cedidas por esta gente. Esa es una vertiente. La otra vertiente son los archivos de diarios y revistas de Buenos Aires, las que fueron quedando, donde pude encontrar fotografías interesantísimas. Y una tercera experiencia tiene que ver con los libros de memorias, los libros de historia y de memoria y los libros de teatro de la época. Yo refería y recordaba en este pasaje de recuerdo que fui haciendo, porque uno viene a hablar directamente de un tema con un público por ahí interesado en el tema, pero circunstancialmente con los compañeros que fui compartiendo todos estos días empezaron a aparecer temas muy paralelos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, yo recordaba a un periodista español exiliado, muy amigo de Federico García Lorca, que fue el que lo va a esperar a Montevideo. En ese momento el embajador en Uruguay de España era Díez Canedo, un compañero de la vieja residencia de estudiantes, ¿no? Y este periodista era muy particular, ¿no es cierto? Y durante 20 años yo busqué un libro que había escrito él vuelve a España, y se vuelve un poco antes del 36. Y escribe hacia el 40 un libro que se llama Arte de España. Yo lo busqué durante 15, 20 años ese libro porque quería un libro testimonial. Lo encontré recientemente, ya después que se publicó el libro, y donde él repasa algunas de las situaciones y de los momentos vividos con Federico y vivido con los padres de Federico en Granada. Bueno, cuento esto porque son todas las fuentes que yo fui abrevando, que yo fui indagando como para poder producir este Lorca, que apresurado por los editores que necesitaban sacarlo porque se le pasaba el tiempo de los festejos sobre Federico, sobre todo el nacimiento de Federico, y había que sacarlo, si no se perdía la oportunidad. Los editores sabemos que siempre están presurosos de sacar para el producto, ponerlo en circulación en las librerías, ¿no? Entonces yo junté muchísima más documentación como para pensar otros momentos de la vida de Federico en Buenos Aires siempre. Entonces, este Lorca, porque yo puse una pasión argentina, porque descubro que durante todo este tiempo que yo me conecto y vivo en Buenos Aires, yo vine a estudiar, a hacer el profesorado, yo soy docente, y me especialicé en educación y en pedagogía, y especialmente en todo lo que tiene que ver con literatura para niños y todo lo que tiene que ver con la literatura infantil y el juego. Y en ese interín, mi pasión por lo popular también, el teatro de títere, el circo, los juguetes, los juegos, todos son pasiones que uno abreva en la infancia, que uno construye desde la infancia, ¿no? Y me encuentro con un Lorca muy festivo, muy juvenil, muy infantil, y que me parece que era propicio que yo pudiera investigar este Lorca, ¿no? Entonces, en el comienzo, en la introducción, yo digo una cosa que me parece que es lo que abre el camino para pensar este Lorca. Y digo lo siguiente: Federico García Lorca estuvo en la Argentina entre el 15 de octubre de 1933 y el 27 de marzo de 1934. Salvo entre el 30 de enero y el 10 de febrero del 34, lapso que viajó a Uruguay y visitó además La Plata y Rosario, la mayor parte de esa estadía la pasó en Buenos Aires, donde desplegó una intensa actividad y se puso en contacto con las distintas formas que asumía entonces la vida cultural de la ciudad y el país. El investigador irlandés Ian Gibson, autor de la más documentada de las biografías del poeta granadino, escrita hasta hoy, le dedica a este periodo un capítulo rico en información que cubre 44 de las 1.334 páginas que componen los 2 tomos de la edición del libro en castellano. Gibson ha valorado en toda su dimensión el significado que tuvo la visita a la Argentina en la vida de Lorca. María Clemente Millán, en cambio, en su artículo García Lorca y la ciudad, asegura que la biografía de Federico García Lorca está relacionada fundamentalmente con 3 emplazamientos geográficos: Granada, Madrid y Nueva York. Tal vez el hecho de que Federico haya sido asesinado apenas 2 años después de su estadía en la Argentina influyó en este juicio. Lo cierto es que el influjo que la presencia de Federico García Lorca ejerció sobre la cultura argentina y ya no está en discusión. El presente trabajo es el resultado de una investigación personal en el curso de la cual me propuse rastrear algunas fuentes a las que hasta ahora no se había prestado suficiente atención entre los estudiosos de la vida y la obra de Federico García Lorca. Mi intención ha sido reunir en estas páginas testimonios y documentación gráfica hasta ahora dispersos acerca de algunos momentos que Lorca vivió en la Argentina,
en esos casi 6 meses en lo que anudó perdurables lazos de amistad y recogió innumerables muestras de afecto y admiración por su obra y su persona. En este sentido, el balance del propio Federico es más que elocuente cuando escribe: nadie sabe, Buenos Aires lejano, Buenos Aires abierto en el fondo del tallo de mi voz, el interés trágica vitalidad tan sentida por mí y el aire de añoranza que mueve los árboles de mi pensamiento al recordar lo generoso, lo hidalgo, lo comprensivo que fuiste con mi mensaje de poeta, hidalguía y generosidad que ha prestigiado mi obra en el ámbito de habla castellana. Creo que estas palabras por sí solas justifican el intento de esta investigación. Para abreviar, para no extenderme, me gustaría conversar más, porque me parece que en el estilo de lo que es este espacio del habla castellana, me parece que yo esto lo hablé, me acuerdo la última vez que tuve la oportunidad de conocer a Rafael Alberti, estaba Javier Villafañe, 2 poetas argentinos, Hamble Lima Quintana, y un poeta mendocino. Hay que señalar a los mendocinos porque los mendocinos tienen habilidad para tomar vino, pero este era un gran poeta, además, Tejada Gómez. Y fue al Teatro San Martín. Y en ese momento estábamos sentados, yo llegaba con Villafañe, y era la celebración de la palabra. Entonces, en un momento dado, Alberti dice esto: hay que celebrar la palabra, hay que celebrar la conversación. Me parece que ese es el estilo que yo adopté y que yo quiero seguir llevando a cabo, porque me siento cómodo, ¿no? Puedo leer, generalmente los escribo, ¿no? Yo recuerdo que uno de mis hijos me decía, pero viejo, escribe, te vas a olvidar. Generalmente a veces no me olvido, pero cada tanto me suelo olvidar cosas, es cierto. Pero me parece que el ritual de la conversación hay que recuperarlo. Entonces yo voy a plantear 3 cosas fundamentales en la presencia de Lorca en el Río de la Plata, y particularmente en este Buenos Aires donde descubre, por un lado, los poetas que él no conocía, los poetas que eran tan jóvenes o más jóvenes que él. Pablo Neruda, que viaja de Santiago de Chile por cuestiones personales, tiene que dejar Chile y es agregado cultural en la embajada de su país en Buenos Aires. Oliverio Girondo, un surrealista, pareja de Nora Lange, gran escritora, importante escritora de Buenos Aires. María Rosa Oliver, una ensayista y escritora, con la cual hace mucha amistad Federico García Lorca. Enrique González Tuñón, que va a ser muy importante en la relación con Federico porque va a ser después cronista de guerra durante la Guerra Civil Española. Y nunca dejó de recordar y fue un gran defensor de Federico García Lorca, aún mucho después de todo lo que aconteció con él en España. Digamos, un primer bloque son los poetas, donde él se sentía como parte de ese gran espacio de la lengua, donde yo me imagino sentados en cualquiera de los cafés, el Tortonio, alguno de esos cafés, celebrando la palabra, diciendo poesía, como a mí me tocó escuchar una noche a Rafael Alberti con Javier Villafañe, horas enteras, decir poemas y no parar de tomar, y beber vino, por supuesto. Entonces, me lo imaginaba, entonces lo que yo traté de mostrar era este poeta de España, transferido a Buenos Aires, que transitaba por la Avenida de Mayo y terminaba en uno de los cafés famosos de Buenos Aires, que es el Tortoni, que aún hoy está en vigencia en Buenos Aires. Y hay una mesa dedicada totalmente a Federico García Lorca. Arriba está la foto de él y es la mesa donde estuvo Federico García Lorca sentado con los amigos que frecuentaba el lugar. Otro gran grupo importante es la música, el grupo de músicos. ¿Por qué razón Federico se conecta rápidamente con los músicos? Fíjese que ni bien llega a Buenos Aires, pide conocer al autor de La Crencha Engrasada. ¿Quién es el autor de La Crencha Engrasada? Es un personaje que escribía en lufardo y que Lorca lo decía de memoria, lo sabía de memoria, recitaba de memoria La Crencha Engrasada. Tal así que yo en el libro reproduzco la tapa de la primera edición de La Crencha Engrasada. Entonces, aparece también en su vida, entonces, a partir de los poetas del tango como Enrique Santo Discépolo y cantante como Tania, aparecen las orquestas, porque es el momento, estamos hablando entre el 30 y el 40, en que se socializa el tango deja de ser
una música solamente de ejecutante para hacer una música bailable de salón. Entonces, imagínense lo que escuchar una orquesta de este tipo en este comienzo, a Canaro, a algunos de los grandes músicos del momento, ya no con los típicos bailarines, porque el tango empiezan bailando pareja de hombres, ya bailaban pareja de hombre y mujer. Y Federico se encuentra con, hay un encuentro muy interesante que yo narro aquí, y es cómo se conoce a Gardel. Había un periodista cuyo seudónimo era César Tiempo, y lo conoce a Federico, también dramaturgo, crítico teatral, y conocido del ambiente. Era el seudónimo de un escritor cuyo nombre era Israel Zeitlin, y amigo de Gardel. Un día se encuentra con Federico caminando por la avenida, la calle Corrientes, y lo invita a tomar un café. Esto es frente al viejo Teatro Esmar, que hoy se llama Blanca Podestá. El Teatro Esmar está en Talcahuano y Corrientes, hoy se llama Blanca Podestá, en homenaje a una de las importantes actrices argentinas o rioplatenses. Frente donde hoy está la pizzería Banchero, había una famosa confitería, que era la confitería de parada. En ese aspecto había mucha similitud con el Madrid de todos los tiempos, donde los cafés, los lugares de reunión y los lugares de participación y de parada, como decimos allá en Buenos Aires. Es decir, yo tengo mi lugar de parada y es el Café tal. Y ese era el lugar de parada de Gardel. César Tiempo llega al Teatro Esmar, entra a la sala porque estaba esperando la hora de iniciación de la obra teatral, y le dicen que está Gardel enfrente, ¿no? Entonces se cruza la calle Corrientes, se acerca a la mesa, lo saluda y lo convida a acercarse para invitarlo y presentarlo a García Lorca. Y esa fue el comienzo de la presentación de Federico García Lorca a Gardel, que días después se encuentran en el domicilio de Gardel, en la casa que tenía él, donde hoy está el Museo Carlos Gardel, en el Abasto, ¿sí? Para ubicar Buenos Aires de entonces, ¿no? Y dice Federico, y tuve la oportunidad no solo de escucharlo, sino tocar el piano y cantar con él. Este era el Lorca que se relaciona con el tango. Pero no termina ahí su relación con el tango, sino conoce circunstancialmente en su andanza a Tania, que era la compañera de Enrique Santos Discépolo, el poeta social del tango, ¿sí? Actor de gran cantidad de tango como Malevaje, Que Bachaché, en fin, hay una infinidad de tango, el tango social, el poeta nacional del tango, ¿no? Amante de la buena comida y de los buenos pucheros, ¿no? Y hace una gran amistad con Federico, y comparten largos ratos. Yo me imagino lo que puede haber sido dos poetas, uno que en el caso de Federico su mundo tenía que ver con ese mundo de la España dura, de la España sufrida, de las mujeres marginales, de las mujeres solas, y de golpe aparece este Discépolo que canta también la marginalidad del inmigrante, ¿no? Hijos de italianos, ¿no? La soledad, el dolor, la pérdida, en fin. Yo me imagino estas dos poesías concentradas en esas conversaciones, ¿no? Y después la celebración que le toca vivir a Federico a través de reuniones en distintas casas, especialmente en la casa de Oliverio Girón, donde celebraba grandes reuniones con comensales tan dispares que iban desde los actores teatrales de las dos compañías que él tuvo oportunidad de conocer, especialmente la de Lola Membrives, y la compañía que dirigió con Eva Franco en la puesta de Lope de Vega. Hay un tercer aspecto en la vida de Federico, importante en su relación con Buenos Aires. Dije entonces, los poetas, los músicos, y aparece la relación con los escritores, con el periodismo, especialmente con la prensa del momento más importante, que era Noticias Gráficas, Crítica, con Botana. La relación con Botana va a ser muy interesante porque Botana lo va a invitar a su famosa quinta de Don Torcuato, donde estaba ya alojado el pintor Siqueiros, que va a ser un famoso mural en una de los espacios que tenía Botana en la estancia. Bueno, y aquí acude Neruda,
Siqueiro en ese momento tenía una pareja que era una uruguaya, Brun, muy conocida en el ambiente, una bella mujer, era su pareja. Bueno, y pasan cosas como las cosas que le pasaban a esta gente, divertidas. Celebraban hasta largas horas de la noche, y imagino yo, con asados y con comidas del tipo que se comen allá, ¿no? Lo interesante que pasa con el periodismo es entonces, en este momento, gracias a lo cual nosotros podemos encontrar una cantidad de documentación que yo pude hacer uso, fotografías y documentación que fueron vertidos por estos periodistas, ¿no? Especialmente periodistas como González Tuñón, Conrado Narerroglo, César Tiempo. Y además se cuenta una anécdota muy interesante. Había en ese momento en Buenos Aires, estos eran periodistas, como ellos dicen, éramos periodistas de poco dinero. Entonces, cuando terminaban la sesión de preparar las notas para el día siguiente, en la noche juntaban las monedas y, bueno, iban a un lugar que se llamaba el Puchero Misterioso, ¿no? Y iban en conjunto, y claro, no era mucho el dinero que había, y entonces se acercaban al dueño, que era un español siempre, decía, bueno, pues oye, don Pepe, acá tenemos todo el dinero que hemos juntado, queremos comer. Y Conrado Narerroglo, que era muy divertido, dice, pero nunca hemos visto a quién hace el puchero. Entonces, cuando pasaban las monedas, el dinero que se juntaba, aparecía la mano y decía, marcha un puchero, y aparecía la mano nada más. Entonces, el comentario que llevaba acá es que nunca habían visto al cocinero, siempre veían una mano que entregaba el puchero, ¿no? Por eso quedó el puchero misterioso, ¿no? En todo el tiempo que se describe la andanza de esta gente en esa zona, jamás vieron al cocinero, ¿no? Entonces, la vida de Federico es una vida de anécdotas, de divertirse, de sorpresas. Hay otra anécdota interesante que sucede en Buenos Aires, que justo le toca ahí elecciones municipales. Entonces, a las 11 de la noche está la veda, entonces no se podía seguir bebiendo. Y esta gente estaba con ganas de seguir celebrando. Habían salido del teatro, estaban en la Avenida de Mayo, y deciden ir a un café en la esquina de la Avenida de Mayo, casi frente al Congreso. Y estaban cerradas las cortinas, ¿no? Y no se podía vender bebidas. Y entonces, bueno, entran González Tuñón, César Tiempo, Nora Lange, Oliverio Girondo, todos entran, y claro, uno pasaba por afuera y sentía el murmullo, el ruido de las copas y los gritos y los cantos y la música. Entonces la policía se entera de esto, andaba dando vueltas por ahí para que no pasara ningún hecho violento, que se bebiera alguien y pasara algo. Golpean la puerta y entran, y llevan preso a toda la comisaría más cercana, ¿no? Entonces van en fila india hasta la comisaría, y entonces está el oficial que toma nota a cada uno, y entonces González Tuñón, periodista, César Tiempo, periodista, la señora Nora Lange, escritora, periodista, qué sé yo. Señor García Lorca, poeta. Oye, le dice, gallego, y a vos me tomas el pelo, ¿qué es esto de poeta? Por esto de que no hay una profesión de poeta, ¿no? A los minutos llegó el comisario, lo dejó suelto y les pidió perdón porque reconoció a Federico García Lorca, ¿no? Bueno, pero esta es la vida que hacía Federico García Lorca en Buenos Aires. Yo diría que mi sorpresa fue tremenda cuando yo me puse a trabajar intensamente la presencia de Federico García Lorca. Él se fue para estar 2 semanas y se quedó 6 meses. Hay una documentación muy interesante que se llama Lettere de Buenos Aires, Cartas de Buenos Aires, que lo lamentable es que yo conseguí la versión italiana y no la versión en español de la correspondencia que él escribe desde el Río de la Plata. Es decir, él escribe asiduamente, y son cartas que él envía a su madre a España. Era un tema muy complejo con el tema de la madre, ¿no? Pero en esas cartas entonces hay material documental interesante donde él va contando toda su semblanza del Buenos Aires entonces. Casi al final de la preparación del libro me encontré con una documentación muy interesante que se llama Locuciones Argentinas. En realidad estas locuciones viene al caso citarlas y detallarlas un poco, porque en Buenos Aires se decía, ¿cómo es posible que Lorca, que había estado 6 veces, que acá se le dio un gran apoyo, su teatro fue reconocido mundialmente, a partir de la celebración de las siempre presentaciones de Boda de Sangre, ha sido magnificada su obra, su dramaturgia? Claro, si yo me atengo a lo que dice María Clemente Millán, no le dio el tiempo.
Es decir, él retorna en el 34, ya estaba la España convulsionada, 35 y 36 las cosas se habían complicado, no le dio tiempo de construir reconstruir todo esto, pero sin embargo, lo interesante son estas locuciones argentinas que se descubren después de mucho tiempo y que fueron traducidas, porque eran las famosas cintas Edison, eran las bobinas Edison, perdón, que se grabaron en Madrid, donde él dice cosas de Buenos Aires y de la gente de Buenos Aires, del paisaje de la Argentina, lo que él vivió y lo que él sintió, ¿no? Y lo que le quedó por ver y lo que él desearía volver a hacer en el retorno a Buenos Aires, ¿no? Como que quedó pendiente esto, ¿no es cierto? Por eso esta es una documentación valiosísima para ver qué es lo que le pasó a Federico con su retorno, su estancia en Buenos Aires, ¿no? Me gustaría más si pudiéramos conversar, si pudiéramos intercambiar ideas y ustedes preguntan, yo respondo, o ustedes a su vez yo les pregunto y nos enriquecemos mutuamente. Me parece que hacer una conferencia de un Lorca vivo es muy difícil. Yo hubiese preferido pasar la película. Tenemos una película documental que hicimos con los elementos de este libro, que fue un trabajo que hicimos en la Universidad de Loma Zamora, donde recorrimos todos los espacios físicos donde estuvo Federico, que la mayoría están. La casa de Oliverio Girón, donde celebraban las fiestas, salvo algunos lugares de comida ya no están. Está el Tortoni, donde está el Castelar, donde él había permanecido los 6 meses. El teatro, salvo algún problema que hubo con el Teatro Avenida, donde estuvo él toda su participación. El viejo teatro San Martín ya no está, que estaba en la calle Esmeralda, pero está el nuevo teatro. Y otros lugares que se han modificado, pero han quedado, ¿no es cierto? Me parece que eso puede ser más rico, ¿no es cierto? Me siento como más en lo informal, me siento más cómodo, ¿no? Me siento más a gusto. Así que le agradezco la oportunidad de contar un poco Lorca que no estuvo exiliado, no llegó al exilio, pero nos quedó en el alma, nos quedó en el corazón por lo que hemos vivido, por lo que hemos sentido y por lo que hemos escuchado. Yo sigo sosteniendo que hay mucho para hacer, hay mucho para decir, y un próximo trabajo mío es sobre Lorca y los títeres, esta pasión que él tenía por los títeres. Yo contaba en un encuentro sobre titiriteros acá en Tolosa hace unos años que hay una deuda con Federico García Lorca en el sentido de que fue el causante de que se generara este gran movimiento de los titiriteros en el mundo, sobre todo en el mundo hispanoparlante. Fíjense que cuando Federico llega a Buenos Aires, lo que se conocía en Buenos Aires y en casi todo el mundo, en lo que era el mundo donde se hacía títeres en América Latina, especialmente México y la zona norte de Brasil, más que San Pablo y Río, en la zona de los Recife y Olinda, yo tuve oportunidad de investigar, se manejaban las marionetas de barra, llamado también pupis, que son de origen siciliano y de origen parlemitano. Dicen los italianos que hubo 3 vertientes que salen de la comedia del arte, ¿no? Y que se expanden. Uno se va a Japón, otro a los Estados Unidos, el tercero a Argentina. Cuando Federico llega, se encuentra con esta modalidad de muñecos en la boca. Están los esposos Carolina Ligotti y Sebastián de Terranova, que hacían estos títeres y celebraban espectáculos que duraban a veces semanas porque eran en capítulos, ¿sí? Y generalmente los navegantes, los viajeros italianos que llegaban en los barcos, sobre todo en la zona de la Boca, donde estaba el viejo puerto de Buenos Aires, participaban de estos espectáculos en dialecto o en italiano y en dialecto, ¿no? Pero Federico llega a ver esto. Y ve sobre todo a la compañía de Horacio Butler, un pintor que construye títeres, y aparece ahí una joven que va a ser muy importante después en la literatura argentina, que es Silvina Ocampo, haciendo marionetas de hilo y haciendo los textos para esta compañía que empezó alrededor del año 30 y que Federico logra verlos. Entonces la modalidad que Federico lleva es el títere de guante, el títere guiñol o el títere de cachiporra, que se va a hacer universal a partir de la presencia y la apuesta que el 27 de marzo Federico García monta con la compañía de Lola Membrive, la participación de la actriz española Elena Cortesina, un actor español que se llamaba Franco, el único dato que tenemos es el apellido, no sé si era José Franco o Luis o Federico, pero aparece un Franco en la compañía titiritera. Y luego las escenografías realizadas por el escenógrafo español Manuel Fontanal. A partir de ahí, los títeres echaron a andar vuelos y están hoy en todo el mundo y han sido recuperados y aún
en los encuentros internacionales donde se conocía poco y nada sobre esta técnica. Creo que es el homenaje que vamos a poder dárselo a Federico, recuperando no solo a su obra, sino todo lo que él dijo, todo lo que él teorizó sobre los títeres, porque hablaba mucho sobre el tema. Entonces esa es mi próxima labor sobre el mundo de Federico García Lorca, la infancia y los títeres. Si podemos conversar, yo estoy dispuesta a hablar. Bueno, pues hay que darle las gracias a Pablo Medina por acercarnos a un personaje tan mítico como es García Lorca y hacerlo pues, de la forma que lo ha hecho, ¿no? A través de esa vida cotidiana, esas anécdotas. Que la verdad es que Pablo, si me permite decirle así, en estos días que he compartido con él pues conversaciones, paseos y mesa, pues lo que él dice de recuperar el ritual de la conversación no lo dice de una forma gratuita, es verdad, es un gran conversador y siempre cualquier tema es para él motivo de atención y motivo de crear esta comunicación. Así que, bueno, yo creo que lo que ha planteado es suficientemente interesante como para que abramos un turno de intervenciones, alguna cosa que quieran decir, que quieran señalar, alguna pregunta. Sí, María. Yo creo que el tema del títere es más intenso en él. Me parece que en el tema del títere está la infancia, ¿no? En el tema de la obra dramática en general, ¿no? Está toda la fuerza, el drama, el dolor. En cambio, en los títeres está lo festivo, ¿no? Está el pueblo, está la caricatura, ¿no? El divertimento, ¿no? Inclusive, por ejemplo, una cosa curiosa que ocurrió, él hace una versión del Retablillo de Don Cristóbal para Buenos Aires, ¿no? No hace mucho, yo estuve en la Fundación García Lorca, entonces en ese momento estaban celebrando haber encontrado los originales de la versión de Argentina. En realidad él puso versión de Buenos Aires, ¿no? Reescribió, reelaboró para poner algunos personajes de Buenos Aires y tomarle el pelo, ¿no? Por ejemplo, en el Parlamento titiritero lo que dice el Trujamán es el que anticipa, ¿no? Dice, esta obra ocurrirá a tal acontecimiento, estén preparados porque habrá un diablo y habrá, en fin, lo que anticipa, ¿no? Ese sería el Trujamán. Entonces, en esta suerte de cambio que hace Lorca, pone a personajes de Buenos Aires como Arturo Capdevila, que era un empaquetado, yo, por ejemplo, yo mismo estoy sufriendo ahora con corbata, no uso nunca estas cosas, pero bueno, yo le decía a Ángeles, me voy a poner algo para cambiar, porque allá estuve sin nada y ahora estuvo el rector y me dio vergüenza. Dije, no, ¿cómo no tengo corbata? Entonces, me imagino que Federico, que era un tipo desacartonado, ver a esos periodistas de Buenos Aires de aquel entonces, que además eran el cuello alto, redondo, no me acuerdo. Yo tengo fotos de Capdevila, que es un cordobés, además de una verba, yo creo que más hispanista que todos los hispanistas juntos era, ¿no? Y entonces le toma el pelo, dice, y fulano de tal que en un momento dado de la función se duerme y ronca, y era Arturo Capdevila, ¿no? Y cuando alguien lo golpeó y le dice, Arturo, están hablando de ti, escuchó eso, se levantó y se fue de vergüenza, ¿no? Entonces, en el texto él modifica, yo creo que a él le divertía mucho esto, ¿no? Por ejemplo, el príncipe que ría la albahaca, no, la niña que ría la albahaca y el príncipe preguntó, es una obra que se supone que debe haber sido más o menos de la manera que lo cuenta el hermano Francisco García Lorca en su libro de memoria, ¿no? Pero recuperando textos antiguos, yo en la fundación, hablando hay un filólogo italiano dedicado a Lorca, ¿no? que justamente hizo la traducción de esta correspondencia que se llama Lettere de Buenos Aires. Me crucé con él de casualidad, ¿no? Yo no sé cómo me puede entender porque él habla totalmente italiano y yo soy correntino, es decir, hablo un español de Corrientes, que no es lo mismo que el de Buenos Aires. Pero bueno, pudimos entendernos, ¿no? Y entonces yo le decía, mire, profesor, hay una diferencia. La versión de La niña que riega la albahaca es un texto muy antiguo
que prácticamente se difundió por toda América Latina. Yo le puedo mostrar 15 versiones que tengo. Inclusive encontré, hay una versión en Umberto Eco, en los cuentos populares italianos, en los 5 tomos, aparece una versión italiana. Es decir, que es muy probable que sea un texto mucho más antiguo todavía, que pueda venir la tradición árabe, vaya o griega. Pero en realidad, la versión que se encuentra en Buenos Aires fue así. En Buenos Aires hay un festival que se llama Festival de Títeres, Festival de Espectáculos para Niños, que se celebra desde el año 60. Y sigue, es uno de los festivales más antiguos del país, ¿no? Ahí se presenta la Compañía de Buenos Aires de Roberto Aulés, que es el creador del Teatro de los Niños de Buenos Aires. Y presenta por primera vez este espectáculo que se llama así, el homenaje a la obra poética y a la infancia de Federico García Lorca, La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón. Pero ¿qué hace Roberto Aulés? Una versión argentina que lo recrea y que lo hace exactamente en base a lo que él recuerda que se comentaba sobre la desaparición de esta obra de Federico García Lorca, que fue representada por primera vez en Granada cuando él tendría 13, 14 años. Esa es la primera adaptación que hace Federico. Nunca se encontró esto. Yo me acuerdo que en la charla con Isabel García Lorca en Argentina, yo decía que, bueno, en realidad, en ese momento yo no tenía tanta fidelidad con respecto a estos textos, ¿no? Ahora sí. Yo fui invitado, yo acompañé muchos años a Javier Villafañe por la Argentina con sus títeres, entonces estaba empeñado en escribir su biografía y era difícil, porque había que sentarlo y convidarle vino, entonces después de tomarse varias botellas de vino era difícil escribir con él, ¿no? Porque ya contaba, iba para otro lado, ¿no? Entonces lo acompañé mucho y tuve oportunidad de estar en el festival y ahí estar en los archivos del festival y en los archivos de diarios locales, y ahí encuentro el afiche donde dice: obra creada por el actor y director argentino Roberto Aulés en homenaje a Federico García Lorca y basado en la obra La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón. Yo se lo traje acá a la fundación y se lo dejé mucho después que ya saliera la obra, la nueva edición de la obra completa, donde se menciona. Isabel dice, bueno, es lo que hay. En realidad, este filólogo italiano después me manda una carta donde me dice: hay razón en lo que usted dice, porque en realidad los giros y maneras de la escritura de la obra representada en Necochea es argentina y no española. Así que ahí quedó la disputa y está bueno, yo seguí buscando versiones y he encontrado versiones, bueno, está en México, está en toda Centroamérica. Pero yo creo que la sensación que tengo cuando Federico se despide de Buenos Aires, no se despide con una obra dramática tremenda, se despide con el divertimento, con el teatro de títeres, que es siempre alegría. Yo he participado, me he dedicado toda la vida a escribir sobre los titiriteros en Argentina. Entonces terminé ahora la historia de los títeres en Argentina y de América Latina para la UNIMA, que se publica en Francia, en Charleville-Mézières, ahora sale. Y siempre me encontré con gente muy divertida, muy digamos, muy desacartonada, ¿no? Con deseo siempre de compartir, de comunicarse, ¿no? Me parece que Federico, sobre todas las cosas, era eso, ¿no? Esa es la diferencia que yo podía marcar entre la dramaturgia titiritera, que en realidad no tiene ninguna fisura, es una dramaturgia total, es absolutamente titiritera. Es decir, que para los titiriteros, cuando se habla de dramaturgia, se habla de una obra que atrape al niño, que no tenga, es decir, que no tenga demasiado parlamento, no tenga demasiado texto, porque el niño se aburre, el niño necesita acción. Por eso la idea del títere de Cachiporra, que es lo que recupera Lorca. Lorca recupera para la tradición, para la cultura de España, pero a su vez para la cultura universal, el teatro de Cachiporra o de Guante o Guiñol. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más... Falta el vino, como diría mi amigo Villafañe, porque Villafañe no hablaba si no había una botella de vino fuera a la hora que fuera, ¿no? Porque celebraba siempre, porque decía hay que celebrar la palabra. Pues mañana es posible que no celebremos la palabra, celebremos otra cosa, pero la palabra está hoy acá. Mercedes creo que quería hacer. Esta mañana en la inauguración de la exposición ha hecho alusión, ahora también lo han mencionado, a esta película sobre García Lorca. ¿Es posible tener una copia? Sí, sí. Está en el Archivo Gráfico de la Nación. De todas maneras, en el centro de documentación que yo dirijo tenemos una copia. La película se llama Personajes y fue realizada por
el escritor uruguayo Enrique Amorín. Enrique Amorín estudió y permaneció en Buenos Aires toda su juventud y recibe de la familia en regalo, es una familia que entra por Brasil, son de origen portugués. Él nace en el Salto uruguayo, muy amigo de Quiroga también, primo de Borges. Es extraña la relación, ¿no? Porque la madre de Amorín es Acevedo de Uruguay, y la madre de Borges también es Acevedo. Son primos. La película se llama Personajes y duran más o menos 45 minutos. En esos 45 minutos hay 17 segundos donde Federico aparece caminando por la Avenida de Mayo, la famosa Avenida de Mayo que se llamaba la Avenida de los Españoles. Aún hoy se sigue llamando la Avenida de los Españoles. Ya no hay tantos españoles, ¿no? Hay hijos de españoles y nietos. Se puede encontrar de todo hoy ahí, ¿no? Y en compañía de Lola Membrives, la actriz que representaba a Oda de Sangre en Buenos Aires, y su esposo, que es el empresario Juan Reforzo. Son 15 segundos o 17 segundos no más. Es lo que hay, ¿eh? Lo otro que por ahí alguien alguna vez dijo que él tenía la copia o tenía el original de las famosas bobinas donde estaban las alocuciones argentinas. Este es un coleccionista argentino que se llama De Chiara, falleció el año pasado. Yo siempre le he pedido, por favor, dejarnos ver, por lo menos queremos ver. Las alocuciones, los textos los tenemos, está en la obra completa, la última edición está allá. Pero se supone que tiene que haber en algún lugar grabaciones de Federico García Lorca. Por otra parte, dirigió una compañía en Buenos Aires, en su estancia de 6 meses, dirigió radioteatro. Hizo todo. Estuvo... No se sabe. Yo creo que todavía hay archivos en Argentina que no... El archivo de este señor nunca hemos podido tener acceso, porque él además pedía fortuna por cualquier material documental, ¿no? Ahora quedaron los hijos, vamos a ver si son más flexibles. Sí. Sí, 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 sí. Sí, conozco la obra. Justamente yo traje ahora, conseguí en Buenos Aires los dos tomos de las 2 ediciones que se hizo por la editorial Aguilar, estando Sempere en la conducción de la editorial en Buenos Aires, ¿no? Son 2 tomos donde ella escribe y, bueno, inclusive hay bocetos de los dibujos de los títeres. Lo traje para la Fundación de Títeres de Bilbao. Mire, casi todos hicieron títeres. Dieste era titiritero. En la obra completa de Dieste hay 2 tomos, yo los tengo ahora. Ahí está toda la propuesta que él hace para las misiones pedagógicas, es decir, Casona, Alberti, todos ellos han hecho títeres. Es increíble, ¿no? Pero yo creo que se divertían mucho. Villafañe me decía una cosa curiosa. Recibí una vez una invitación de Neruda. Y claro, Neruda era muy serio, ¿no? Esto yo lo sé por un biógrafo de Neruda que se llamaba Volodya Tettenbaum. Fue presidente del Partido Comunista Chileno y biógrafo de Borges y biógrafo de Neruda. Entonces me cuenta, un día yo me cruzo en la Feria del Libro y digo, oye, Volodya, quisiera
A Bolonia no había que copiarle vino, con café estaba bien. Entonces tomábamos café, y ¿qué café que tomábamos? Cantidad de café. Y me dice, te voy a referir a una cosa muy interesante. Yo me acuerdo, porque me contaba Pablo Neruda, que lo había convidado al titiritero argentino Javier Villafaña a estar unos días con él, pero tú sabes que cuál era el drama, que Javier no es que se quedaba unos días, se quedaba semanas y a veces meses. Y es cierto, tal es así que uno de sus hijos nace en Santiago de Chile, ¿no? Pero lo interesante que me decía Neruda, que no se reía de nada, lo ponía a Villafaña a hacer títere y se reía mandíbula batiente, decía, ¿no? Y tú escucha a este tipo tan serio sentado ahí, abriendo la boca y riéndose con los títeres y aplaudiendo fuertemente, ¿no? Así que yo creo que era gente que celebraba, que era más sencilla de lo que uno imagina, ¿no? Que creo que era cotidianamente como uno, ¿no? Yo me quedé sorprendido cuando lo vi a Alberti sentado y hablar de esa manera que hablaba él y que, bueno, transmitía su cosa. Yo tal vez no tenía en ese momento claro lo que yo estaba por hacer con los títeres, pero a partir de ahí empecé a construir todo esto, ¿no? Y creo que es una deuda que tenemos, ¿no? Más allá de todo que no tiene un gran mérito la obra de Lorca, ¿no? Todo el mérito. Me parece que esta cosa que él pensó en los niños, ¿no? Que mucha de su poesía también, ¿no? Y que él era un niño grande, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo entrevisté al poeta argentino Antonio Requeni, que algunos conoció él, y me decía, eran niños, todos estos juntos eran niños, celebraban, se divertían, fuera de toda ceremonia, ¿no? Y comían y celebraban, ¿no? Así que, bueno, esta es la tarea. Mi tarea es esta, ¿no? Yo dirijo un centro de documentación que está dedicada totalmente a la historia de la infancia. Yo suelo decir que si conociéramos un poco más a los niños, es posible que entendamos mejor a los adultos, ¿no? Sin los niños no es posible avanzar. Y acá hay un pensamiento que para mí es fundamental, el de José Martí. Primero los niños, ¿no? Porque son los que saben ver con el corazón. Eso. Vale, como dicen ustedes, ¿no? Bueno, después de este broche tan bonito, ¿no?, que ha puesto Pablo a su intervención, pues vamos a dejar como 3 o 4 minutos para que empezar la mesa redonda. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias.